Bien, hasta aquí habríamos visto ya todo lo que son las técnicas de injerto más habituales tanto en cucurbitáceas como en solanáceas. Ahora vamos a ver algo relativo a los patrones. ¿Cuáles son los patrones que más se utilizan? Lo que sería nuestra cuarta pregunta. Bien, en el caso de las cucurbitáceas, según Alfredo de Miguel y Fernando de la Torre, aquí recogemos algunos de los patrones más utilizados y cuál es su origen botánico. En el caso de la sandía encontramos híbridos interespecíficos de calabaza o bien especies de cucurbitáceas como la genaria, cucurbita máxima, cucurbita moscata. Incluso a veces injertamos sobre diferentes variedades de sandía que tienen resistencias concretas. En el caso del melón son híbridos de calabaza o bien especies concretas de calabaza o incluso variedades de melón con genes de resistencia concreta. Y en el caso del pepino, bien híbridos de calabaza o especies de calabaza concreta. Generalmente la razón por la cual injertamos es para tener resistencia a la fósforos vascular de la sandía o del melón, a verticillium, al agente causal o al vector, perdón, del virus del cribado o el pidium, y tolerancias a pitium o nemátodos en diferentes cultivos. En el caso de las solanáceas, aquí tenemos un trabajo que, aunque es un poco antiguo, sigue siendo de actualidad vigente, de Beires, realizado en 1964, en el cual evaluó la compatibilidad del tomate, la berenjena y el pimiento frente a tomate, pimiento, berenjena, nicotiana, datura y diferentes especies del género Solanum. En este ensayo obtuvo los siguientes resultados. Encontró que el pimiento tenía una alta compatibilidad con el pimiento y la berenjena tenía una alta compatibilidad con diferentes especies, igual que el tomate. También había buena compatibilidad en algunas de las combinaciones de tomate y berenjena con algunas de las especies ensayadas, compatibilidad media para otras combinaciones y compatibilidad mala para combinaciones muy concretas. En concreto, el pimiento solo tenía compatibilidad buena con el pimiento, mientras que el tomate y la berenjena tenían compatibilidad con otras especies. Si descartamos todo lo que es media y mala y nos quedamos con muy buena y buena, pues aquí vemos un poco una síntesis de los resultados de este trabajo. Es decir, el tomate y la berenjena tienen compatibilidad con diferentes posibles patrones, mientras que el género Capsicum, el pimiento, solo con el género Capsicum. Bien, en el caso de solanáceas lo que ha sido más habitual es los híbridos interespecíficos del Lycopersicum esculentum y Lycopersicum hirsutum, en concreto para tomate y para berenjena. Es decir, se han utilizado patrones de tipo KNVF, es decir, resistente a raíces corchosas, resistente a nematodos, resistente a verticillium y resistente a fusarium. También se ha buscado resistencia al virus del mosaico del tomate TOMV. Dentro de lo que serían patrones para solanáceas, en concreto para tomate y para berenjena, en este cuadro se representan diferentes variedades comerciales de diferentes empresas de semillas y lo que se representa en el mismo son el nivel de resistencia frente a enfermedades como las raíces corchosas, la verticilosis y la fusarisis vascular. Vale. Dentro de lo que serían patrones para solanáceas, en concreto para tomate y berenjena, en este cuadro se representa el nivel de resistencia que hay frente a diferentes enfermedades como las raíces corchosas, verticillium, Fusarium oxysporum forma vascular, Fusarium oxysporum forma radicular, nemátodos, Pseudomonas solanacearum y el virus del mosaico del tomate. Y lo que tenemos es diferentes variedades comerciales de diferentes empresas de semillas. Aquí tenemos el origen botánico, es decir, el origen botánico de cada una de las variedades o los cruces interespecíficos que se han realizado para llegar a ellas, y podemos de aquí, en función del problema que tengamos en nuestro suelo, identificar qué patrón sería más interesante utilizar. En el caso del pimiento, como ya vimos en el trabajo de Beire, la disponibilidad de patrones no es tan elevada, dado que nos tenemos que limitar habitualmente al género Capsicum, y algunos de los patrones que se han desarrollado los podemos ver aquí por sus respectivas empresas comerciales. Bien, la siguiente pregunta que queremos contestar es ¿cuánto cuesta el injerto? Bien, aquí tenemos representado un estudio que realizó el doctor Camacho en 2006 en el cual evaluaba el coste del injerto de aproximación para Almería, en el caso de la sandía. ¿De acuerdo? Vemos que hay una partida de mano de obra, un coste de calefacción, se repercute una dirección técnica, se repercute evidentemente el coste de la semilla del patrón y la variedad, el coste de los sustratos, el coste de fertilizantes y agua, por supuesto el beneficio comercial del semillero, y llegaríamos a un precio medio para una variedad comercial de precio medio, digamos, porque sabemos que entre variedades puede haber diferencias del precio, de 61 céntimos de euros por planta. Este mismo estudio realizado para Centroamérica, en este caso la mano de obra era significativamente más reducida, la necesidad de calefacción era muy reducida,
y algunos de los costes eran mucho menores. En definitiva, vemos que hay una diferencia en coste de 61 céntimos a 28 céntimos de euro por planta. Esto básicamente se debe a dos partidas, a mano de obra y costes de calefacción, que representan 29 céntimos de euro en el caso de estas dos partidas, simplemente para el injerto de aproximación, en una comparativa de Almería y Centroamérica. Algo similar realizado también por el doctor Camacho para la situación del tomate, pues vemos que y el injerto de tubo o de empalme, vemos que el coste de mano de obra es de 20 céntimos, en este caso por las condiciones en las que se produce el cultivo en Almería, la necesidad de calefacción son muy reducidas. En definitiva, llegamos a un coste de 47 céntimos de euros por planta, frente a un coste de 29 céntimos de euros por planta. Nuevamente, en este caso, la partida de mayor peso, en este caso, es la mano de obra, que se representa 16 céntimos de euros por planta de diferencia. Si vemos de forma comparativa el coste de planta injertada y planta no injertada para diferentes especies hortícolas, vemos que, por ejemplo, en el caso del tomate estaríamos hablando de 12 céntimos por planta frente a 57, en el caso de planta injertada, hablando siempre de precios medios para variedades medias. En el caso del melón estaríamos hablando de 12 céntimos frente a 61. En el caso de sandía con semillas estaríamos hablando de 10 céntimos frente a 55 céntimos de euros por planta. Y en el caso de sandía sin semilla de 22 frente a 69. Evidentemente, esto hace que utilizar el injerto significa multiplicar el coste de la planta, pues aquí lo veis por 4,75 en el caso del tomate, 5,08 en el caso del melón, 5,5 en el caso de la sandía y 3,13 en el caso de la sandía sin semillas. Evidentemente, esto nos hace plantearnos esta pregunta: ¿cómo podemos compensar la diferencia de coste planta simplemente para establecer el cultivo? Pues por un lado, evidentemente, se justifica por dos aspectos. Por un lado, que hay situaciones agronómicas en las cuales si no injertamos, bien porque haya problemas fitosanitarios, bien por condiciones de estrés abiótico o bien porque la variedad que queramos cultivar no tenga el vigor suficiente y queramos incrementar su vigor mediante el injerto, pues no vamos a obtener producción, con lo cual el injerto a veces es la única solución. Pero aparte de eso hay otra compensación, que es que dado que el injerto transmite vigor a la variedad en muchas de las condiciones para muchas de las especies que cultivamos e injertamos, podemos reducir la densidad de plantación en un porcentaje significativo. Un ejemplo lo tenemos aquí, vemos una planta que en lugar de haberla formado a un solo tallo, la hemos formado a dos tallos aprovechando la situación de vigor del injerto. Aquí vemos el clip de injerto, es decir, esto es una planta injertada en la cual hemos decapitado el tallo principal y hemos formado una planta a partir de dos tallos secundarios. En este caso, en lugar de colocar una densidad habitual de 2 plantas por metro cuadrado, estaremos trabajando con una densidad para cultivo en invernadero de 2 tallos por metro cuadrado y una planta metro cuadrado, una planta formada a 2 tallos. Bien, la última pregunta que quiero responder para justificar por qué el injerto de hortalizas es una técnica cultural en expansión es por qué se injertan las hortalizas en España, que en definitiva es la razón por la que se injertan las hortalizas en España es la misma razón por la que se injertan en otras partes del mundo. Y me voy a centrar específicamente en dos cultivos, la sandía y el tomate. Bien, en el caso de la sandía, la razón por la cual se injerta la sandía es por una razón meramente fitosanitaria, por protección fitosanitaria. Este es el panorama de las enfermedades más importantes que encontramos en la sandía en España y en buena parte de los países del mundo: la fusariosis vascular de la sandía y el virus conocido como virus del cribado, o cuyo nombre correcto es Melonecrotis spot virus, y que es transmitido por un hongo del género Olpidium. Bien, el problema fundamental fue la fusariosis vascular durante mucho tiempo. El agente causal es Fusarium sporum niveum. Hasta 2006 se conocían 3 razas de este patógeno: la raza 0, la raza 1 y la raza 2. Y aunque aún no se ha extendido mucho, ya apareció una nueva raza que fue capaz de remontar la resistencia genética, con lo cual tendría una cuarta raza. Una de las cosas que podríamos plantearnos es, si yo tengo un problema de Fusarium sporum en mis cultivos, es si puedo resolver el problema haciendo algo tan tradicional como la rotación de cultivo. Para ello tendríamos que saber cuánto tiempo sobreviven en el suelo los propágulos de Fusarium. Bien, si tenemos una planta que tiene un ataque de Fusarium, pues lo que tendríamos dentro sería el micelio desarrollándose de Fusarium sobre ese tejido vegetal, y cuando esa planta muere va a caer al suelo y se va a transformar en estas estructuras de resistencia llamadas Clamidospora, que son capaces de sobrevivir entre 10 y 15 años en el suelo, con lo cual es imposible plantear una rotación agronómica en el cual yo no repita el cultivo de sandía hasta 10-15 años. No es una alternativa a la rotación de cultivo.
Aunque no fue una alternativa, la rotación de cultivos sí lo fue el injerto. En el caso del injerto en sandía, pues los primeros experimentos se empiezan a realizar en el 79. En el 85 aparecen los primeros híbridos interespecíficos de Cucurbita máxima y Cucurbita moscata. Y esta aparición de híbridos en el mercado pues hizo que la fusarilosis vascular de sandía dejara de ser un factor limitante al injertar la sandía en zonas de producción importantes como Almería y Valencia. Actualmente, pues prácticamente el 100% de la sandía cultivada en invernadero se injerta y entre un 75 y un 80% de la que se cultiva al aire libre, por el hecho de que la posibilidad de rotar o de utilizar tierras diferentes para cultivar al aire libre es mayor quizás que en el cultivo protegido. El injerto se realiza fundamentalmente sobre híbridos de calabaza, Cucurbita máxima por moscata, y dado que tienen un alto vigor, pues esto ha permitido reducir la densidad de siembra un 50%, es decir, de las 5.000 plantas por hectárea que habitualmente se cultivaban en un cultivo en invernadero, pasar a 2.500 plantas. Bien, en el caso del tomate, ¿cuál ha sido la causa de que el injerto se haya establecido o haya crecido enormemente en el cultivo del tomate? Pues igualmente razones fitosanitarias, pero en este caso no se trata de un único problema, sino de tres problemas diferentes en tres zonas distintas. Por un lado tenemos los nemátodos, por otro lado tenemos problemas de podredumbre del cuello causada por Phytophthora parasítica y por otro lado tenemos el virus del mosaico del pepino dulce que causaba el colapso del tomate. En el caso de los nemátodos del género Meroideogyne, el problema fundamentalmente se debe al monocultivo, es decir, las zonas de producción intensivas de tomate en invernadero de Almería, Murcia y Canarias realizan monocultivo de tomate, a veces durante 20-25 años cultivan tomate sobre tomate prácticamente como único ciclo de cultivo, con máximo como una rotación con sandía o melón en ciclos de primavera. Esto hace que los problemas de nemátodos sean cada vez mayores porque se está seleccionando virulencia en las poblaciones del género Meroideogyne existente en esos suelos. El monocultivo genera estos problemas y el injerto, aunque en la planta injertada se producen nódulos de nemátodos, se ve que hasta las fechas los rendimientos, si los ataques no son excesivamente prematuros, se mantienen. En definitiva, estamos aprovechando el vigor, que vemos el sistema radicular de un patrón que tienen las raíces del injerto. El otro problema fue la aparición de la podredumbre del cuello de tomate en plantas de la zona interior de producción de la provincia de Almería y Granada, en zonas nuevas que se ponían en producción. En estas zonas se observó que el problema se resolvía cuando se utilizaba planta injertada, pero era muy importante que el injerto se hiciera a una altura suficiente. Cuando el injerto se hacía a una altura muy reducida, se producía el franqueamiento y las plantas morían. El tercer problema que ha hecho que el injerto crezca normalmente en tomate es este virus, el virus del mosaico del pepino dulce, que se detectó a finales de los 98 y se extendió durante el 99 y 2000 en España, lo detectaron la doctora Jordá y el doctor Lacasa, y que en zonas concretas de producción como Murcia producía estas sintomatologías. Síntomas por un lado de marchitez en verde y después se producía una sintomatología de colapso de la planta en plena producción. Esta sintomatología de colapso de la planta se detectaba fundamentalmente en los cultivos que se hacen en bolsa de arena en la provincia de Murcia, sin embargo no se encontraba en los suelos enarenados de Almería. Unido a estas plantas colapsadas, se detectó la presencia de Olpidium brassicae en las raíces. El doctor Lacasa realizó una serie de ensayos en fincas comerciales evaluando el injerto como alternativa al colapso de las plantas. En estos injertos se trataba de trabajar con planta no injertada, con planta injertada pero mal trasplantada, dado que el punto de injerto se colocaba por debajo del nivel de la superficie del suelo, y con planta injertada bien trasplantada. Y se evaluaba la presencia de marchitez y colapso en estas plantas. En concreto se hicieron ensayos en 6 fincas distintas, trabajando con diferentes combinaciones, ¿de acuerdo? No injertada e injertada bien trasplantada, no injertada e injertada mal y bien trasplantada, según la posibilidad que hubo en cada una de las fincas. Y los resultados que se obtuvieron de este ensayo fueron los siguientes. Vemos cómo en el caso de la finca A apenas había marchitez y no hubo colapso, en esta finca no hubo problema, pero en el caso de la finca B vemos que la planta no injertada tenía síntomas de marchitez el 100% de las plantas y colapso el 100% de las plantas. Las plantas injertadas pero mal trasplantadas tenían síntomas de marchitez y también un 60% de plantas colapsaron. Sin embargo, las plantas injertadas bien trasplantadas apenas hubo marchitez, un 10%, y no hubo colapso. Esta situación se repite en la finca C, en la finca D, en la finca E
¿de acuerdo? Y en la finca F, es decir, el injerto reduce significativamente tanto la sintomatología de marchitez como la sintomatología de colapso, con lo cual se resuelve el problema injertando. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, creo que queda justificado que el injerto de hortalizas es una técnica cultural que está en expansión porque resuelve muchos de los problemas fitosanitarios de los cultivos. De hecho, el injerto ha sido utilizado como una alternativa para eliminar el bromuro de metilo en el mundo y ha estado liderado a través de proyectos de agencias de las Naciones Unidas como UNIDO. Ha sido especialmente importante para poder desarrollar este trabajo la investigación realizada por los doctores de Miguel, el doctor Camacho, el doctor Fernández, el doctor Bello, el doctor Lacasa, entre otros, y la labor de difusión de estos proyectos que ha liderado el doctor Camacho en Latinoamérica, junto con el apoyo de la doctora Buitrón y la doctora Ricárdez, o mi pequeña contribución en Egipto con mi equipo, y agradecer a Lidia Gil los dibujos dados para el proyecto que me han venido fantástico para preparar esta presentación. Espero que os sea de utilidad y agradecería vuestros comentarios. Gracias.